Ok, listo. Su dedo gordo del pie y su dedo meñique. Son dos dedos muy importantes. El dedo gordo lo ubican, su dedo gordo, ahora su dedo meñique. Sí, bien. Ahora, si su pie, ustedes lo ponen de costado, con el dedo gordo apoyado en el suelo, y que la planta del pie, mire para afuera. Ver, el dedo gordo del pie apoyado en el suelo, el pie lo van a poner de manera lateral, de costado, lo van a el dedo gordo del pie mirando, tocando el suelo, el dedo meñique en el aire y la planta del pie mirando para afuera. Ese es el movimiento de eversión. Ahora vamos a ver otro movimiento contrario. El dedo meñique va a estar apoyado en el suelo y el dedo gordo va a estar en el aire. Es como si quisiéramos que la planta de nuestro pie tocara la otra pierna. Ajá. A ver, pongan de costado su pie y toquen su otra pierna. Ese es el movimiento que me estoy refiriendo. Si se dan cuenta, el dedo meñique está dirigido para abajo, tocando el pie, y el dedo gordo está para arriba. A ver, me gustaría saber si me están siguiendo los movimientos. ¿Se entienden los movimientos? Lo vuelvo a explicar, lo explico de una manera más pausada. Quisiera saber. A ver, Karim, por favor. Disculpa, Karim, una consulta. dime, Sergio. Sí, solo quiero saber el nombre de lo último que mencionas, cuando la planta está mirando hacia el interior, hacia la otra pierna. ¿Este Sí, movimiento sí, se llama? sí. No lo dije porque quería saber si me estaban siguiendo. Porque Ok, después sí, estaba hablando y no me. pero yo Ok, estoy siguiendo, yo estoy ya. siguiendo. Ok. Entonces ahora redondeo la idea. Cecilia, ¿querías decir algo? No, le estaba respondiendo nomás inversión. Ajá. Sí. Gracias. Ok, continuamos. Entonces, ahora sí. Como ya les explicado los movimientos, un movimiento es que el dedo meñique pisa el suelo y el dedo gordo está en el aire. El otro movimiento es que el dedo gordo está en el suelo y el meñique está en el aire. Ahora, vamos a ver. Hay dos movimientos. Uno es que es de inversión y el otro es de eversión. Inversión y eversión. Inversión es cuando el dedo meñique del pie se eleva y le decía que la planta, perdón. Primero empecemos por un movimiento. A ver, yo también por la coordinación un poco me confundo también. A ver, empecemos uno por uno. A ver, el dedo gordo del pie está para abajo y el dedo meñique para arriba. La planta del pie está mirando para afuera. Ese es el movimiento de eversión. Ahora,
vemos el otro movimiento, que es cuando el meñique está tocando el piso, el dedo gordo está hacia arriba y la planta del pie está mirando hacia la otra pierna. Ese es el movimiento de inversión. Entonces, ¿quedó claro, Sergio? Sí, todo claro, Karim, gracias. Entonces, recapitulamos. Hemos hablado de la terminología que se usa en la orientación anatómica. Hablamos de cefálico, caudal, superior, inferior, medial, lateral, ventral, dorsal. Ventral es para anterior, dorsal para posterior. Hablamos de palmar, dorsal, palmar y dorsal es palmar y dorsal es para la mano. Plantar y dorsal es para el pie. Hemos hablado también de ipsilateral, contralateral. Hemos hablado de interno, externo, que es medial lateral, pronación, supinación, la mano que está con la palma hacia abajo, pronación, hacia arriba, supinación. Hemos hablado de los movimientos del pie, inversión, eversión. Bien. Antes de tomar un receso de 5 minutos, ¿alguna pregunta? Karim, muy buenos días. ¿Cómo estás, Percy? Disculpa la tardanza, tuve una cosa que hacer, así ingresé. Una consulta, Karim. Cuando tú dices caudal cefálico superior, inferior, ¿no es lo mismo que se refiere al mismo término, a las mismas partes? ¿O es diferente? Que es cefálico es todo lo que se refiere a la parte de la cabeza. Es que en anatomía cuando yo me refiero, por ejemplo, a los huesos de la cabeza, me refiero a la zona caudal. Si me estoy perdón, a la zona cefálica, si me refiero a las plantas de los pies, a los huesos del pie, estoy hablando de la parte caudal. Si yo digo que una parte de nuestro cuerpo está superior a otra, utilizaré la terminología superior e inferior, así también como utilizaré la parte proximal distal. O sea, en distintas situaciones vamos a usar un término en particular. Se semejan, sí, da la impresión de que fuera lo mismo, sí. Pero, Ok, te entiendo. es para definir a distintas partes del cuerpo. Ok, entendido. Gracias. Entonces, me dicen ustedes, ¿hacemos un break de 5 minutos o seguimos? Vamos a hacer un break. Ya, un break de 5 minutos. Son 11:10, 11:15 regresamos.
Continuamos, chicos. Ahora, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la sesión anterior. Lo que la terminología es algo un poquito, no es compleja, pero sí hay que familiarizarnos un poco más. Ahora, vimos en la clase anterior que el hueso era por su estructura compacto y esponjoso. Hablamos de que hicimos el ejemplo de un pan. La parte de encima de la carcasa era la parte compacta. La miga era la parte esponjosa del hueso. Vimos que habían huesos cortos, largos, irregulares, planos y samoideos. El hueso corto, justo lo que estamos viendo, los huesitos del dedo índice, esos son huesos cortos. La falange de los dedos son huesos cortos. Los huesos largos, lo que hemos estado tocando, el húmero. El húmero es un hueso largo, el hueso que tiene su cabeza superior o epífisis superior a la altura del hombro y su epífisis inferior a la altura del codo. Se articula, el húmero se articula con el cúbito, con el hueso cúbito, que vimos que estaba en la dirección del dedo meñique. Ya, ok. En la epífisis superior y en la epífisis inferior, los huesos largos tienen la parte que es el hueso esponjoso, que es una zona vascularizada. Vimos que el hueso tiene una función hematopoyética, que es la que crea los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. También el hueso largo, si se tocan entre la parte superior y la parte inferior, en el medio, todo digamos, ese como tubito que es el hueso, esa es la diáfisis. Y la diáfisis
dentro digamos, la parte interna del hueso tiene médula blanca, que es un tejido adiposo, digamos. Tenemos también los huesos irregulares, que hablamos de que eran las vértebras, los huesos planos, los de la cabeza, y no mencionamos la sesión anterior un tipo de hueso también, que es el tipo sesamoideo. El sésamo se le conoce también a la semilla de ajonjolí, pero sería muy curioso, ¿no? Decir hueso ajonjolí, ¿no? Entonces le decimos hueso sesamoideo. Sésamo, semilla de sésamo, semilla de ajonjolí es lo mismo. Son diferentes nomás nombres que le han puesto, nada más. Ahora, vamos a empezar a entrar a lo que es el esqueleto axial. El esqueleto axial, el esqueleto del cuerpo humano se divide en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial es la parte central. Le decía que cuando comenzamos a hablar de la terminología, trazamos una línea imaginaria de la cabeza hasta los pies. Toda la parte que está, digamos, dentro del eje central, ese es el esqueleto axial. Tenemos la cabeza, el tronco, la columna que es las tres divisiones cervical, dorsal, lumbar, el sacro y el coxis. Solamente quiero que escuchen y se vayan familiarizando con los términos. Todo lo vamos a ver poco a poco y todo se va a entender perfectamente. Entonces, hablamos de que el esqueleto axial es la base de la estructura del cuerpo, que forma el eje central. Forma el eje central sobre el cual se organizan todas las demás partes del cuerpo, ¿no? Si se dan cuenta, el esqueleto axial, que es la cabeza, el tronco, nuestra columna, ahí se le unen como un rompecabezas los brazos, se le unen los huesos de la pelvis, se le unen los miembros inferiores. Ahí nomás se enganchan como si fuera un pleico, ¿no? Se unen los brazos, pero los huesos de la pelvis y los miembros inferiores son el esqueleto apendicular. Ya, pues, ahorita, en este momento solamente vamos a hablar del esqueleto axial. El esqueleto axial tiene un total de 80 huesos. 80 huesos tiene el esqueleto axial. Ahora, vamos a verlo un poquito más detallado. Nos tocamos el cráneo. La cabeza, tenemos, si vamos de arribita de la ceja hasta la parte posterior de la cabeza, donde empieza el cuello, esos son los huesos craneales, que tenemos 8. Nos ponemos las manos sobre nuestro rostro, esos son nuestros huesos faciales, que son 14. El hueso yoides, hablamos que había un hueso que estaba como flotando, que cuando pasábamos la salida, subía y bajaba. Ese es el hueso yoides, tenemos uno. Ahora también tenemos los huesos auditivos, los que están dentro de la oreja, de la cavidad, dentro de la cavidad auditiva, que son 3 por la derecha y 3 por la izquierda, ¿no? Que son el yunque, el martillo y el estribo. Entonces, recapitulemos. En el cráneo tenemos los huesos craneales, que son 8, los faciales, que son 14, el hueso yoides, que es 1, y los huesos auditivos, que son 6. En la columna vertebral
en la parte posterior, en la parte dorsal, ¿no? En la espalda, tenemos 26 huesos. Ahora, en el tórax, tenemos un esternón. Tenemos 24 costillas, porque tenemos 12 costillas para la derecha y para la izquierda. 12 costillas en mi cuerpo derecho y 12 costillas en mi cuerpo izquierdo. Entonces, si sumamos los huesos del cráneo, la columna vertebral y el tórax, ahí tenemos el total de 80 huesos. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? Señor Percy, ¿todo claro? ¿Aló? Sí, te escucho, Percy. Lo que tú estás hablando del axial, por lo que entiendo, ¿no? Llega de la cabeza hasta el tronco nada más. No Sí. llega hasta los pies. Perdón. No llega hasta los pies. No. El esqueleto axial es el esqueleto flotante, digamos. Para que los brazos, las piernas, eso es el esqueleto apendicular. El esqueleto axial es el cabeza, tronco, la columna vertebral, que va desde la base de la cabeza, donde termina la cabeza, sigue el recorrido de la base de tu cabeza por atrás, vas a sentir un hueso que es un poquito más ancho, que es el sacro. Bajas un poquito más, donde empieza esa división de tus nalgas, hasta ahí es el coxis. Entonces, todo ese es el recorrido de tu columna vertebral. Entonces, es esqueleto axial, repitiendo, es cabeza, tórax, columna vertebral, el hueso yoides y los huesos auditivos. Ok, más claro. Gracias. Ajá. Ya, ok, perfecto. Ahora vamos a ver parte por parte. Bien, vamos a ver hasta donde nos alcance. Esta clase estaba dividida en 2 fechas, así que para poder hacerlo con detenimiento, vamos a ver lo que es el cráneo. El cráneo, como les comentaba, está formado por 29 huesos. Esta fuente que tengo yo que investigado es del libro Principios de Anatomía y Fisiología de Tortor, el tomo 1. Si alguno de ustedes, yo lo tengo en PDF, si alguno de ustedes quiere consultarlo, me avisa por el WhatsApp y yo les mando el archivo. Bien. Cari, me lo compartes, gracias. Ya, ok. Me mandas un avisito por el WhatsApp, por favor, para hacerme recordar. Gracias. Entonces, tenemos 8 huesos del neurocráneo. El neurocráneo le decimos al hueso de la cabeza, neurocráneo, porque protegen al encéfalo. Ahora, vamos todos juntos para no perdernos. Arribita de la ceja, toquen su ceja, arribita de la ceja, tenemos el hueso frontal. El hueso frontal va donde comienza el cabello, un poquito más atrás. Entonces, el hueso frontal es la frente, donde está el nacimiento del cabello, un poquito más atrás, ese es el hueso frontal. Ahora seguimos en la misma dirección las manos y nos paramos ahí. Ahí tenemos 2 huesos más. Un hueso para la derecha y un hueso para la izquierda. Es el mismo hueso, pero ahí este hueso se divide en 2.
uno derecho y uno izquierdo. Tenemos los dos huesos parietales. El hueso parietal sigue en su manito hasta donde comienza la curva. Ahí está el hueso, los huesos parietales. Seguimos hacia abajo, ese es el hueso occipital. El hueso occipital es uno solo. Entonces, ya hemos visto un frontal, dos parietales, un occipital. Ahí tenemos 4 huesos. Ahora, toquen sus orejas. De la punta de sus orejas van a tocar de nuevo su cráneo. Para el lado derecho y para el lado izquierdo es el mismo hueso. Son son huesos pares, son los huesos temporales, temporal derecho y temporal izquierdo. Entonces tenemos ya, en la frente tenemos el frontal, avanzamos, tenemos el parietal, en la parte posterior tenemos el occipital y arriba de las orejas tenemos para los laterales, tenemos el hueso temporal, temporal derecho y temporal izquierdo. Ahí tenemos 6 huesos. Ahora, el hueso efenoides y el hueso ecmoides, para que sean los 8. Ya. Ahora, quiero que por favor acá usen un poco de su imaginación. A ver. Sigan el recorrido de su ceja. Sigan el recorrido de su ceja. Donde se une el término de la ceja con el vértice del ojo. Ahí tenemos la sien, ¿cierto? Ya. Esa es una parte del hueso esfenoides que podemos tocar. El hueso esfenoides es como si fuera una mariposa. Ya. Cerremos nuestros ojos, imaginémonos una mariposa. Las antenas son las alas mayores del esfenoide. Las alas grandes de la mariposa son las alas mayores. Y las patitas, le ponemos unas patitas a la mariposa. Y eso son otra estructura de ese hueso esfenoides. Quiero solamente que se queden con esa idea, que el esfenoides es como una mariposa. Todo lo vamos a ver detenidamente, pero quédense con esa idea. El esfenoides, lo que pueden tocar acá ustedes a la altura de su sien es el ala mayor del esfenoides. Digamos, las alas grandes de la mariposa. Ahora, tenemos el hueso también para que se vayan recordando. El esfenoides tiene una estructura muy curiosa, que es la silla turca, que es como un asiento que tiene, porque ahí se aloja la glándula hipófisis, que es la principal glándula que tenemos en nuestro sistema endocrino. Ya. Ahora pasamos al hueso ecmoides. El ecmoides es un hueso muy importante porque ayuda a formar la estructura de la cavidad nasal. En la parte superior de este hueso ecmoides tenemos como una puntita. Esa puntita se conecta con el cerebro. Y allí es por donde nosotros respiramos el aire entra por nuestras fosas nasales. Nuestros pelitos que tenemos, las vellosidades que tenemos dentro de la cavidad nasal filtran las partículas. Ahora, el aire purificado sube hacia el cerebro por medio de esta estructura que se llama cresta galli, que traducido sería cresta de gallo, porque es parecida a una cresta de un gallo.
cresta Gali. La cresta Gali es el que va a llevar el olor al cerebro y el cerebro lo va a interpretar. Ah, esto es durazno, ah, esto es fresa, ah, esto es excremento de perro, esto es un perfume. O sea, digamos, esta estructura del hueso es muy importante porque es la que se conecta con el cerebro para interpretar los olores. Después el cerebro nos va a mandar la información, ¿no? Como le decía, es fresa, es un plátano, es excremento, es un perfume. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado de que están caminando por la calle, a ustedes más, porque ustedes más se guían por el sentido del olfato. Y no, perciben un olor, por ejemplo, de galletas. Y les hace evocar a cuando su abuela les ha hecho galletas. ¿Por qué? Porque es activado, o sea, un olor los ha hecho retroceder a ustedes 20, 30 años a cuando estaban tomando lonche con su abuela. ¿Por qué? Porque esta parte del hueso hemoide, como le decía, transmite los olores al cerebro, a una parte del diencéfalo, que es el hipocampo. El hipocampo es el que almacena todos los recuerdos que tenemos en nuestra vida. Y digamos, cuando una persona tiene Alzheimer, esa es la parte del cerebro que se le comienza a afectar, porque comienza a perder, primero empieza a perder sus recuerdos inmediatos, ¿no? Se olvida qué es lo que ha hecho en horas, en minutos, y de ahí ya comienza a perder su memoria a largo plazo. Por eso también que el paciente con Alzheimer también pierde el olfato, porque el sentido del olfato se conecta directamente con el hipocampo, que es la zona del encéfalo que almacena los recuerdos, ¿no? A ver, para que se ubique, diencéfalo. Hemos visto los huesos del cerebro, en los huesos del cráneo. Ahora, dentro del cráneo, de esa estructura ósea, tenemos el encéfalo, que el encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. ¿Sí? Solamente todo eso lo vamos a ver solamente para que. Ahora, en la parte que es el encéfalo se divide en protoencéfalo, mesencéfalo y diencéfalo. El diencéfalo, digamos que es la parte media, la que está en el medio. Es como cuando vimos el dedo índice, que se divide, que tenía tres huesitos, así. Hace esa idea, que está dividido en tres. Y el diencéfalo es la parte que está en el medio. Y dentro del diencéfalo ahí se encuentra eso que esta digamos, estructura que se llama el hipocampo. Entonces, recapitulando, ¿no? Los huesos del cráneo. Hemos visto el hueso frontal, los dos huesos parietales, el hueso occipital, los dos huesos temporales, el efenoides, el etmoides. También Tórtola considera al hueso yoides, que ya hemos visto que es el hueso que cuando pasamos la saliva sube y baja, y los huesos de la audición, ¿no? 3 a cada lado. Allá tenemos los 29 huesos. Ahora, ¿hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta?
Señor Jaime. Percy, ¿todo claro? Discúlpeme, una preguntita. Usted ha hablado del etmoide, sí, pero ¿dónde se localiza él? Él no, más o menos, ¿dónde se Sí, localiza? justamente ahorita voy a pasar a Ok. hablar de cada uno de los huesos. Solamente les he nombrado para que se vayan familiarizando con el término. Ya. Ahorita Y, vamos a ver uno por ya. uno, señor Jaime. Sí, y después dijo algo más que no he podido eh, comprender, o mejor dicho, entender el nombre. El último que dijo, el etmoide hasta el etmoide hemos hablado usted, ¿no es cierto? Sí, el emoji. Y le comentaba de que el emoji tiene una estructura, que es como un palito, como si fuera un palito. O sea, hágase la idea de que tiene un hot dog y le pone mondadientes al hot dog. El mondadientes es como la estructura que tiene el etmoide, que es un palito que mira hacia arriba. Eso se llama cresta gali. Cresta, Gali o cresta de gallo, ya. que es Ah, el que, ese es el que me dice usted que da información al cerebro para que reconozca colores. los olores, ¿sí? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Ahora, está bien entonces. Ahora sí está bien. Ajá, Gracias. ok. Entonces continuamos. Ahora vamos a ver el hueso frontal. El hueso frontal, a ver, tóquese por favor las cejas. Van a ver ustedes que de las cejas debajo de sus cejas tienen la parte ósea que forma la cavidad de los ojos. Arriba de las cejas tienen como también como una protuberancia, pero muy, muy fina, pero se siente que encima de las cejas hay como una protuberancia. Esa es la ceja ósea. La ceja anatómica es la que tocamos, ¿no? Los pelitos, las vellosidades. Ahora, la ceja ósea es este tubérculo que se siente, esta protuberancia que se siente justo arribita de la ceja. Entonces, el hueso frontal, como se están tocando debajo de sus cejas, ayuda a formar la cavidad orbitaria de los ojos y también ayuda a formar el comienzo de la cavidad nasal. Entonces, ayuda a formar la cavidad nasal, la cavidad orbitaria de los ojos, sube de donde comienza el nacimiento de sus huesos, un dedito más atrás, hasta ahí es el hueso frontal. Ahora, como decía, se encuentra en la parte anterior del cráneo, en la parte anterior, en la frente, formando la frente, el techo de las órbitas donde están los ojos y parte de la base del cráneo, porque no cubre toda la parte del cráneo, ¿no? Llega hasta cierto límite. Ahora, tenemos las partes del hueso frontal. De donde está, digamos, cuando estamos molestos, entrecejo, que se nos arruga ahí entre las cejas, suban su dedito un poquito. Toda esta superficie, toda la superficie, recorren su parte frontal de derecha a izquierda, eso se le llama la escama frontal. Ahora, hablamos de la parte orbitaria, ¿no? Lo que estamos tocando debajo de las cejas. Sigan el recorrido del hueso. Si lo van a sentir, sienten la parte del hueso que le da forma a los ojos. También tenemos la porción nasal,
que se articula con los huesos nasales y etmoides. Hemos hablado del etmoides. Ahorita vamos a hablar de los huesos nasales. ¿Cuál es la función del frontal? Ahora, le vuelvo a hablar un poquito del contenido que tenemos dentro del hueso encefálico. También la masa del encéfalo se divide, digamos, como si fuera una quinta. Una quinta que se divide en 6 en habitaciones. En una habitación va a vivir el lóbulo frontal. En 2 habitaciones va a vivir el lóbulo parietal. En otra habitación va a vivir el lóbulo occipital. En otras habitaciones van a vivir el lóbulo temporal. ¿Sí? Lo fácil de eso para poder memorizar los lóbulos que tiene, porque tienen el nombre de los huesos, si se dan cuenta. Entonces, el hueso frontal protege al lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte que está en la frente. Este es el lóbulo que nos ayuda a nosotros a tener criterio, a discernir lo bueno de lo malo, ¿no? A tener esa mesura para comportarnos, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto o han escuchado o loquito a esas personas que han perdido un poco la cordura, ¿no? Que andan calatas por las calles o de que le van pegando a la gente, ¿no? No miden sus actos, no saben cuál es el límite, porque están fallando su lóbulo frontal, ¿no? Por ejemplo, esas personas, digamos, que no saben controlar sus impulsos sexuales, ¿no? Los violadores. También, porque son personas que tienen dañado su lóbulo frontal del cerebro. Porque nosotros, sí, actuamos por un deseo sexual, pero sabemos que hay un respeto, que hay un control que tenemos que tener en esa persona, pero estas otras personas no tienen ese control, porque está dañado su lóbulo frontal. Forma parte de la órbita ocular, lo que hemos visto, contribuye a la forma del cerebro y del rostro, perdón, contribuye a la forma del rostro y la cavidad nasal. Porque si este hueso le da forma a dos estructuras muy importantes en la cara, los ojos y la nariz. Ese hueso se une con los que están a los lados, parietales. A ver, vamos nuestras manitos desde las cejas, donde empieza nuestro cabello, un centímetro más atrás, y de ahí empiezan los parietales. El frontal está unido con los parietales, con los 2 huesos parietales. Dentro del hueso frontal hay pequeñas cavidades llenas de aire, llamadas senos frontales. Los senos frontales son los que ayudan a formar la cavidad nasal, para que ayuden que la voz suene más resonante y ligera cuando hablamos. O sea, digamos que es ese aire que ingresa por esa parte que se llaman los senos frontales son los que ayudan a que salga nuestra voz. Todo claro con el hueso frontal para pasar al hueso parietal. El hueso parietal son 2 huesos, uno a cada lado, como hemos visto.
forman las paredes laterales y superior, las paredes laterales, porque si se dan cuenta, es como un casco que va hacia atrás, pero también baja a los costados. Entonces, lateral y superior de la cabeza, un casco, ¿no? Que cubre el cerebro, un gorrito. Ahora, tiene una forma, como les decía, como un casco, un gorrito, tiene una forma cuadrangular y ligeramente curva, como una teja bombada. La teja bombada es esa teja que ponemos en las entradas de la casa para adornar los techos. Tienen que ser simétricos uno a otro, porque son dos piezas que encajan perfectamente una con otra. No solamente tienen que encajar los dos parietales, sino tienen que también encajar con el hueso frontal que está adelante y con el hueso occipital que está atrás. Ok. ¿Cuál es su función? Protege los hemisferios cerebrales. Les comentaba que el encéfalo se divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿no? Da forma de cráneo. Si se dan cuenta, el hueso parietal es el que da la forma al cerebro hasta que llega a la curvatura, ¿no? Donde nos encontramos con el occipital. Permite la inserción de los huesos del cuero cabelludo. Esta parte del hueso occipital, ahí es donde se insertan los músculos que van a tener las velocidades para que nazca el cabello. Hasta ahí todo claro con el hueso frontal y el hueso parietal. Señor Jaime, Percy. Discúlpeme, quiere decir que el parietal contribuye a que pueda ayudar a los músculos para que también se pueda formar el cabello, ¿no? Eso es lo que aquí dicho. Y tiene que encajar con todo la parte frontal y occipital, ¿no? Eso es lo que... Ahorita estamos viendo la parte ósea, pero sí es referente. Encima del hueso hay músculo. En el músculo, en ese músculo, encima del músculo se forma la piel, que es donde están los poros, digamos, de donde nace la raíz del cabello. No es del mismo hueso, sino es del músculo que está encima del hueso. Sí. Uh-huh. Señor Percy, ¿todo bien? Excelente. Ok. Continuamos. Ahora nos vamos con un poquito más atrás, con el hueso occipital. Está en la parte posterior y inferior del cráneo, formando la nuca debajo de él. Donde termina el hueso occipital, ahí está la nuca. Se conecta con la columna vertebral mediante la primera vértebra cervical. Si tocamos la parte posterior de nuestra cabeza, donde termina el hueso occipital, vamos a sentir que hay como un agujero. Ese es el agujero magno. Si ponemos nuestro dedito un poquito más atrás, vamos a sentir que comienza la columna cervical. Y la primera vértebra que vamos a tocar es la vértebra atlas. Ahora, tiene una forma curva y ovalada, con un medio casco redondeado, como si ustedes han visto la forma, o han sentido la forma de los parachoques que van adelante de los carros, ya más o menos esa forma bombeada, ¿no? Tiene el hueso occipital. Presenta un agujero grande llamado foramen magno,
por donde pasa la médula espinal, ¿no? La médula espinal es la que lleva los impulsos nerviosos, ¿no? Digamos, ahorita yo los pellizco. Esa sensación va a subir hasta el cerebro y el cerebro va a responder. ¡Ey! Saca el brazo, peligro, peligro, saca el brazo. O sea, la médula es como una vía de tránsito que lleva y trae, lleva información y trae respuestas. Ahora, ¿cuál es la función del occipital? Protege la parte posterior e inferior del cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Tóquese la parte occipital. En la parte occipital, adelante, esa parte, debajo de ese hueso occipital, tenemos dos estructuras. Tenemos el cerebelo, que ve toda la parte de coordinación motora del cuerpo, y el tronco encefálico. El tronco encefálico, que es muy importante, porque por ahí discurre el líquido cefalorraquídeo. Eso también lo vamos a ver. Tenemos unos ventrículos, que son como unos acueductos, que son por donde viaja el líquido cefalorraquídeo para nutrir al cerebro. También tenemos en esta parte del tronco encefálico, tenemos el nacimiento de los nervios craneales. Los nervios craneales, que son 12, pero son 12 pares, porque tenemos al lado derecho y al lado izquierdo, que son los que van a dar el movimiento a las zonas de nuestra cabeza. Pero tenemos un nervio que también es par craneal, que es el 10º par craneal, y tiene un recorrido mucho más largo, que sale del tronco encefálico, va por la zona de los pulmones, por la zona respiratoria, y también hasta el estómago. O sea, es un nervio que recorre la parte pulmonar y la parte digestiva. Por eso ahora en los estudios se dice que el estómago es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos un nervio, que es el nervio vago, el 10º par craneal, que les comento, que en su recorrido, une el cerebro con el estómago. Por eso tiene lógica que cuando estamos preocupados, ansiosos, inquietos, el primero que reacciona es nuestro estómago. Se nos afloja el estómago, o si tenemos mucha cólera, nos estreñimos. Sentimos, si estamos ansiosos, sentimos como que hubieran hormiguitos, mariposas dentro de nuestro estómago, ¿no? Entonces ahora ya con los estudios, se ha comprobado esa versión de que el estómago es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos el nervio vago que conecta al cerebro con el estómago. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? Karim, Dime, Percy. ¿tienes la información exacta de con qué parte del estómago se une ese nervio vago? Todo eso también lo voy a ver, pero vamos por partes. Solamente les hago una referencia para que tengan conocimiento, pero sí lo vamos a tocar. Sí lo vamos a tocar cuando veamos el sistema digestivo y cuando veamos lo que es pares craneales. Ahorita Ok. adelantar la información sería explayarnos mucho y muchos compañeros no van a entender la información. Vamos por partes. Ya. Ok. Ahora, terminando con el hueso occipital.
hablamos que protege el cerebelo, el tronco, también permite la conexión con la médula espinal. Dijimos que la médula espinal es una vía de llevar información y traer respuestas. Da forma a la base del cráneo y da soporte al músculo del cuello. En esa parte donde le dije que se tocaran, que había como un huequito, ya. Ahí tenemos los 6 músculos importantes para la extensión del cuello. También eso con calma lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a pasar al hueso temporal. El hueso temporal es hueso par, porque tenemos temporal derecho, temporal izquierdo. Uno a cada lado de la cabeza. Forma la parte lateral e inferior del cráneo. Lateral, ¿no? Está lateral. Está justo arribita de donde están las orejitas. Tóquense la punta de sus orejas, la parte de la parte que está ahí del cráneo es el hueso temporal. Ahora, ese hueso temporal, que ahora ya unimos el rompecabezas, el hueso temporal se une con los parietales, con el occipital atrás y con el ala mayor del hueso esfenoide que se ve arriba a la altura de la sien, ¿no? Si ven, el hueso temporal está arribita de la punta de los oídos, toda esa zona es el hueso temporal, que es como una escama, como una conchita, y esa conchita tiene una prolongación hasta donde comienza el cabello, a la altura de la sien. Y ahí se puede articular con el hueso, con el ala mayor del esfenoide. Le decía que el temporal es como una conchita, como esas conchitas de mar, como cuando salen las conchitas a la parmesana, ya. Así, es como una conchita, el hueso temporal. Y tiene unas estructuras muy importantes. Quiero que se familiarice con el nombre. Ahorita no vamos a profundizar, pero son muy importantes para inserción de músculos y porque también por ahí discurren nervios, vasos sanguíneos. Tenemos la apófisis mastoide. La apófisis mastoide, tóquese detrás del payar, van a sentir una estructura dura ahí, detrás del payar de la oreja. Esa es la apófisis mastoide. De la apófisis mastoide, bajen su dedo en diagonal, van a tocar la apófisis estiloides. Ahora, el conducto aditivo externo es el huequito que tenemos en el oído, ¿no? Donde ustedes se limpian con el hisopo, ese es el conducto auditivo externo. Después también, internamente de ese conducto, tenemos una porción petrosa, una porción ósea. Petrosa le dicen porque es como una piedra pómez. Ahí está, como una piedra pómez, que tiene huequitos, rugosidades, ¿no? Esa es la parte interna del conducto aditivo, que tiene esa forma, esa textura, como si fuera una piedra pómez. Entonces, del hueso temporal tenemos que rescatar que tiene la apófisis mastoide que tenemos detrás del payar de la oreja, la apófisis estiloide que está un poquito más abajo, el conducto aditivo externo y la porción petrosa, ¿no? Hasta ahí, ¿todo claro? No les escucho, o sea, ¿está todo claro? ¿Todo se entiende? Karim,
Sí, dígame, Karin, sí, tía. dígame, señor Percy. Sí, tía, escuché yo. ¿En qué parte del cerebro, de los huesos que ha mencionado, el frontal, parietal, temporal, occipital, o no tiene nada que ver con el simpático y el parasimpático, se encuentra? Ya. El sistema nervioso autónomo al que usted se refiere se divide en parasimpático, simpático y parasimpático. Esa es ya la parte del sistema nervioso. No, lo que estamos viendo nosotros ahorita es la parte ósea. Cuando profundicemos un poco más en el sistema nervioso, ahí vamos a ver, ¿no? Todas las divisiones del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso central, que es el periférico, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso periférico es lo que hemos mencionado ahorita, ¿no? Que son los pares craneales y los nervios raquídeos. Cuando veamos el recorrido de la columna vertebral, vamos a ver que de cada vértebra tiene ahí un nervio que sale de las vértebras. Sale de la médula y tiene su salida por una de las cavidades de la vértebra. Eso se le llaman los nervios raquídeos. Ahora, el sistema autónomo o vegetativo es el que realiza los movimientos, digamos, voluntarios del cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo respira, late el corazón, realiza la digestión. Tú no le dices a tu cuerpo, respira, corazón late, ¿no? Una vez que el corazón deja de latir, ya deja de circular la sangre por el cuerpo y comienzan a morir los tejidos. Lo que nosotros sí podemos, digamos, manejar los estímulos son con los nervios periféricos, que son los nervios raquídeos y los pares craneales. Pero también todo eso lo vamos a ver poco a poco, señor Percy. Aclararé su curiosidad. Sí, Karin, gracias. Muchísimas gracias. Cuando tú dijiste otra pregunta, espero no molestar, cuando tú dijiste que las fosas nasales en el cerebro frontal llevan el mensaje de los olores y dijiste que el occipital son para los músculos, para los movimientos. La pregunta es, o sea que ambos son independientes de llevar el mensaje. No, cuando hablé de que con él lleva el estímulo olfatorio al cerebro, es el hueso etmoides. El etmoides tiene una estructura que se llama la cresta galli, que esa es la que se conecta con el cerebro para que el cerebro interprete el estímulo olfatorio. El occipital no, señor Percy. No, pero hablaste de los movimientos, creo, en el occipital. ¿O me confundí? No, me parece que no, señor Percy. A ver, pero si se acuerda usted más para que me haga recordar. Bueno, voy a recordar y te aviso. Ya, ok. Ahora, hemos hablado de temporal, ahora vamos a hablar del hueso esfenoides. El hueso esfenoides es el que yo les decía, que se hicieran la idea que es como una mariposa. Las antenas de la mariposa son las alas mayores de este hueso. Ahora, y las alas propiamente dichas, las mariposas, son las alas mayores. Las menores, las antenas y las alas mayores.
Ese hueso esfenoide es un hueso central del cráneo, con forma de mariposa o murciélago, que conecta la parte anterior y posterior del cráneo. Está en el centro, está detrás del hueso frontal. Es un hueso que se encuentra en la base del cráneo, por detrás del hueso frontal y delante del hueso temporal. El hueso temporal, si se dan cuenta, está a los costados, arribita de las orejas, entonces es un poco más distante del hueso esfenoide, ¿no? Entonces, el hueso esfenoide va a estar antes del hueso temporal. Este hueso permanente, ¿por qué tiene importancia? Porque es un hueso que es como un puente, que va a conectar todos los huesos de la cabeza. Por si, como cuando hemos ido a un aeropuerto y estamos en la zona de embarque y nos metimos a la manga que va para Italia, la manga que va para España, la manga que va para Brasil, la manga que va para Bolivia. La manga es por donde ingresamos para subir a nuestro avión. Todos embarcamos en un solo punto, pero nos dividimos, no vamos para el avión que queremos tomar, ¿no? Entonces, este hueso esfenoide se conecta con el frontal, con los parietales, con los temporales, con el occipital y con el hemoide. Y también tiene esas patitas que le decía que le salían a la mariposa, son unos huesos que van a ayudar a articularse con los maxilares. El maxilar es el hueso que está en la parte. Tóquense, por favor, de su nariz, bajen, donde tenemos los dientes superiores, ese es el maxilar. El esfenoide tiene esas patitas, esos alargamientos óseos que se conectan con ese hueso maxilar. Y lo vamos a ver en un momento, ¿no? Como le decía, el cuerpo del esfenoides tiene una forma de una mariposa. El esfenoides está detrás del hueso frontal, pero también ayuda a formar parte de la nariz. Tienen las alas mayores, son las que se tocan a la altura de la 100 y van a ayudar a completar al hueso frontal para formar toda la órbita de los ojos. Las alas menores, que son las antenitas de la mariposa, forman el techo. O sea, las alas menores, las antenitas forman el techo de la órbita, ayudan a completar, digamos, donde el frontal no alcanzó, ayudan a formar la curvatura de la cavidad del ojo. Les dije de esas patitas que son el hueso tiene dos alargamientos en la parte inferior, que son la apófisis pterigoides, que son lo que va a ayudar para la articulación del maxilar, porque ahí en esa zona se van a insertar músculos de la masticación. Tenemos también, le dije, en el centro, en el cuerpo de la mariposa, tiene una estructura plana. No es
plana propiamente dicha, pero hace la idea que es como una silla. Eso se le llama la silla turca, que es donde se aloja la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es la glándula más importante que tenemos en el cuerpo. Es la principal del sistema endocrino. Entonces, ahí ya hemos visto digamos, los huesitos un poquito más complejos de entender son el esfenoides y el etmoides. El esfenoides está claro. ¿Hay algo que deba repetir, por favor? Señorita Saraí, ¿todo claro? Se me ha hecho un poquito complicado el fenoide, pues voy a tener que escuchar de nuevo la clase, ¿no? Claro, señor Jaime. En todo caso, si tiene alguna duda todavía, usted me manda un mensaje al WhatsApp y vemos la manera para que se pueda entender. Pero digamos, los demás colegas también están con esa misma duda con el esfenoide. Quiero saber para detenerme un poco más acá. Pero sí. ¿Me entendiste lo que es el hueso esfenoides? Señor Sergio, Karin, me gustaría que, Cecilia, por favor, me gustaría que podías explicar un poquito más sobre el tema. ya. Empecemos desde el comienzo. El hueso esfenoides es un hueso que tiene una forma de una mariposa. Háganse la idea. La mariposa con su antena, sus alas y sus patitas. Ya. Las antenas van a ayudar a formar la parte superior de la órbita ocular. Las alas van a ayudar a cerrar la circunferencia donde va el ojo, por la parte de abajo. ¿Ya? Ahora, las patitas que le decía que salen para abajo, que son como dos palitos, esos se van a articular con el maxilar superior. El maxilar superior es el que está debajo de la nariz. Ese es el maxilar superior. Entonces, el esfenoides va a ayudar a formar la cavidad ocular, va a ayudar a completar la articulación del maxilar superior, y también en su cuerpo, en el centro del cuerpo de la mariposa, hay una silla. Y es la silla turca, que es donde está la apófisis, la glándula hipófisis. Hágase la idea de que es una mariposa que tiene una silla montada encima. Y ahí va sentada la glándula hipófisis. ¿Ahora se entendió, Sergio, o todavía hay dudas? Todo ok, gracias. Los demás compañeros han entendido lo que es el hueso esfenoides. No quiero pasar, mi idea no es pasar otro tema, si es que todos no han entendido lo primero que estoy hablando. Karin, Eh, Karin, dígame, señor Jaime, lo escucho. soy Percy. Percy, perdón, señor Percy.
silla de montar que dices, ¿a qué altura va? Digamos que tú dices la mariposa, ¿a la altura de las alas? A esa altura. No, es como si, a ver, como si tuvieras una paloma mensajera. Ya. A la paloma le pones una mochila para que lleve la carta. Más o menos a esa altura también está la silla turca. O sea, no está a la cabeza, sino está un poquito más atrás del cuello. Claro, pues a la altura de las alas, más o menos, va un poquito Ajá, más abajo. sí. Ah, ok. Ok, entendido, gracias. Karim, Dígame, disculpe, señor Jaime. esa parte que sí no estoy viendo, sino que la parte que dijo que la hacía turca, en la parte media, ¿no? En la parte media, como dijo, tomando el ejemplo de la mariposa, la parte dentro, encontramos la hipófisis. ¿Y qué va a hacer ahí? No, esa parte me quedé Ya. ahí. ¿Qué pasó con la hipófisis? Ya, cuando usted se sienta en una silla, ¿qué hace? Se coloca, su cuerpo descansa en la silla. Claro. De la silla, usted lo sientan, usted es el rey de la casa. Usted lo sienta en medio de la sala en una silla y de ahí usted comienza a dar órdenes. ¡Ey, tú, lava los platos! ¡Ey, tú, tienes las camas! ¡Ey, tú, cocina! Entonces la hipófisis está sentadita en su silla y ella le dice a la tiroides, hey, están comiendo, tienes que regular el metabolismo. Si la tiroides está lenta, vamos a engordar. Si la tiroides está funcionando, está muy acelerada nuestra tiroides, vamos a adelgazar demasiado. Entonces, la que controla a la tiroides, a las glándulas renales, las glándulas, a todas las glándulas que tenemos en el cuerpo, es la hipófisis. Señor, Muchas gracias. Es la que supervisa. Ya me di cuenta ya. claro, Muchas gracias. es la mandona. Sí, muchas gracias. En la forma sencilla, pero no, risa, está bueno. Entonces, podemos pasar al etmoides. ¿Quedó claro el efenoides? Ok. Ahora, Creo que la última explicación ha sido bastante clara y puedes pasar, me parece, al otro punto. ya, ok. Entonces, ahora vamos a ver el hueso esmoides. El hueso esmoides ayuda a formar la cavidad nasal. Es como le decía, cuando ustedes van a hacer un bocadito de un hot dog con un mondadientos, con palito, el palito, a ese palito, no, bueno, en la parte ósea no le decimos palito, le decimos apófisis. Esa apófisis se llama cresta galli, que es la cresta lo que le decía la cresta de gallo, la que conecta los olores con el cerebro, para que el cerebro interprete. Inclusive el cerebro va a retroceder, porque un olor puede retroceder 30, 40 años. De repente, cuando ustedes les contaba de que pueden estar, cuando hace 30, 40 años tomaban lonche con su abuelita y la abuelita hacía las galletas, ¿no? Este huesomoide, entonces, digamos, su estructura ayuda a completar la cavidad nasal. Tiene esa apófisis en la parte superior que es importante para que por ahí suban los olores al cerebro y el cerebro los interprete.
¿Alguna duda sobre el hueso etmoides? Cari, una pregunta a base de de la anécdota de un familiar. Un sobrino mío, porque si tú hablas que de esta parte se conecta con el cerebro para transmitir lo que son únicamente los olores, ¿no? La pregunta sería, un sobrino que tuvo una caída y se golpeó el cerebro, él no percibía los olores. ¿Qué zona es la que estaría afectada? ¿La parte cerebral o la parte esta que es la transmisora de los olores? Sí, bueno, por una, vamos fuertes. Si fue un traumatismo, que hubo una fractura, puede ser que esta zona se haya lesionado. Pero si el médico evaluó y no hay daño óseo, entonces el traumatismo afectó ya la estructura más noble, que es la parte del cerebro que conecta con los olores, que es el diencéfalo. Exactamente el hipocampo. El hipocampo, eso lo puede determinar un neurólogo, ¿no? El neurólogo le va a mandar a hacer una resonancia y ahí pueden saber ellos si primero descartan la parte ósea, si no hay nada, daño óseo, entonces es un daño ya dentro del propio cerebro, ¿no? Como le digo, el hipocampo. Es la zona comprometida, digamos, el diencéfalo. Ok, gracias. Hasta ahí todo bien con los huesos del cráneo. A ver, hemos visto que tenemos el hueso frontal, tenemos 2 parietales, tenemos 2 temporales, tenemos un occipital, tenemos el etmoides, el esfenoides, tenemos los huesos del oído y tenemos el hueso ioides. Les voy a compartir un video para que escuchen la información y estoy segura que ya con eso va a quedar entendido lo que es los huesos del cráneo. Lo voy a compartir un minuto, por favor. Perfecto. Me dicen por favor si se escucha. Y si se escucha, Karin. Ok, perfecto. Prestemos atención. Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Ya conocemos cómo se clasifican los huesos según su forma y también sabemos que según su localización podemos diferenciar 2 divisiones. La axial, constituida por los huesos del cráneo, tórax y columna vertebral, y la apendicular, constituida por los huesos de las extremidades. En este audiovisual vamos a estudiar la división axial y empezaremos por la parte superior de nuestro cuerpo, el cráneo, en concreto por los huesos planos de la bóveda craneal. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. El cráneo consta de 8 huesos, 1 frontal, 2 parietales, 2 temporales, 1 occipital, el esfenoides y el etmoides. El hueso frontal forma la frente, parte anterior del cráneo, las raíces de las órbitas y el mayor porcentaje de la región anterior del piso del cráneo. Se articula con los huesos parietales,
los huesos propios de la nariz, los cigomáticos, maxilares, esfenoides y etmoides. En el borde superior de las órbitas se produce un engrosamiento denominado borde supraorbitario, donde se localiza un orificio denominado agujero o foramen supraorbitario, o bien escotadura supraorbitaria si este agujero no es completo. Este foramen o escotadura constituye una vía de paso para la rama sensitiva del nervio oftálmico para la arteria supraorbitaria en dirección a la ceja y el párpado. Acá lo he tenido porque les comentaba de que había los pares craneales, ¿no? Hablábamos del nervio vago, que es el 10º par craneal. Ahora, el nervio de la visión es el 2º par craneal. Vamos a, poco a poco vamos a ir familiarizando con esos nombres. También, ya que hablamos del sentido del olfato, el primer par craneal es el nervio olfatorio. Entonces ya hemos mencionado 3 paracráneos. El primero, que es el nervio olfatorio, el segundo, que es el nervio óptico, y el 10º, que es el nervio vago, ¿no? El nervio olfatorio va lo que es el percibir olores, el nervio de la visión para percibir las imágenes, el nervio vago, que les decía que es un nervio que sale del cerebro, va por toda la parte del sistema respiratorio y se conecta también con el estómago. A ver, seguimos viendo. Por debajo del borde supraorbitario se encuentra la porción orbitaria del hueso frontal, en cuya parte interna se localiza la fosa lacrimal, lugar donde se aloja la glándula lagrimal. Esta porción orbitaria del hueso frontal también se le denomina hueso lacrimal. Este hueso lacrimal es parte de los huesos de la cara, que veremos en la próxima sesión, porque ya el tiempo ya no nos alcanzó. Lo que quiero que escuchen más los huesos de la cara, porque los va a mencionar la señorita, pero básicamente en los que nos hemos centrado ahora, que son los huesos del cráneo, esos pónganle un poquito más de atención. Por encima del borde supraorbitario, el hueso frontal se extiende hasta la sutura coronal, límite de los huesos parietales. En esta porción del hueso frontal se insertan los músculos del cuero cabelludo. Los dos huesos parietales conforman la mayor parte de la bóveda craneal, siendo la sutura sagital la que establece el límite entre ambos. Se articulan con los huesos frontal, occipital, temporal. Los huesos de la cabeza se articulan se unen como si fueran un rompecabezas, ¿no? Pero al unir las fichas, por ejemplo, el temporal con el parietal derecho, le ponemos como un hilito de silicona para que eso quede fijo. A ese hilito de silicona que le vamos a poner, le vamos a llamar suturas. Cada sutura, según su ubicación, tiene un nombre. También eso cuando terminamos de ver los huesos de cara y cabeza, ahí les voy a hablar de las suturas. Temporales y esfenoides. En ellos también se insertan músculos del cuero cabelludo, así como la inserción del músculo principal de cierre de la mandíbula.
En su parte posterior se localizan los huesos suturales y el hueso occipital, cuyo límite lo constituye la sutura lamboidea. A los lados limita con los huesos temporales mediante la sutura escamosa. Los dos huesos temporales conforman las partes lateral e inferior del cráneo y los arcos cigomáticos de los pómulos. Se articulan con los parietales, el occipital, los cigomáticos y la mandíbula. Incluyen los huesecillos del oído y mantiene suspendido el hueso hioides a través de los ligamentos estiloideos. En ellos se insertan los músculos que extienden o rotan la cabeza, así como los músculos mandibulares. En su porción posterior-inferior se localiza la apófisis mastoidea, mientras que en su porción antero-inferior se localiza la apófisis estiloidea. Entre ambas encontramos el meateo auditivo externo. En su porción anterior media, el hueso temporal presenta El meato auditivo externo que se hace referencia es el huequito donde metemos el hisopo. A eso se refiere. Sino que tenemos que familiarizarnos poco a poco con la nomenclatura. la apófisis cigomática, la cual se articula con la apófisis temporal del hueso cigomático, constituyendo el denominado arco cigomático, en cuya parte más posterior e inferior se forma una escotadura denominada fosa mandibular, donde se articula el maxilar inferior. Finalmente, el hueso occipital forma la región posterior y el mayor porcentaje de la base del cráneo. Se articula con los parietales, los temporales y el esfenoides. En él se insertan los músculos y ligamentos que mueven la cabeza y estabilizan la articulación adelanto-occipital. En su parte media se observa una protuberancia denominada protuberancia occipital externa y que marca la línea superior de la nuca. Por debajo se localiza la línea inferior de la nuca y el foramen magno, a partir del cual se inicia la columna vertebral. Muy importante saber de la existencia del ligamento de la nuca. Se trata de un ligamento fibroso y elástico que se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta la séptima vértebra. Los ligamentos son como a ver, cuando hacemos un tamal, el tamal lo queremos, el maíz lo ponemos dentro de una panca y ahora queremos fijar para que no le entre el agua cuando lo vayamos a cocinar. Ya. Ese pabilo con que nosotros amarramos la panca, en nuestro cuerpo, digamos, ese pabilo, le pondríamos el nombre de ligamento. Porque fija los huesos, para que los huesos no se muevan, fija la articulación. Cervical, y su función es la de servir de sostén a la cabeza. Bien, espero que este audiovisual te haya servido para aprender la estructura de los huesos planos. Ahora vamos a ver el siguiente video que me pareció también educativo para poder entender lo que vuestras actitudes.
Karin, ¿estás ahí? Sí, dígame. ¿Alguna consulta? No, lo que pasa es que como estaba en silencio, no sabía si continuaba esto. No sé. Ah, ¿no se está escuchando el video? No, No, no está, no, pensamos que lo estabas mandando. No, no ha llegado todavía. O No, no sea, te escucha, no se escucha, Karim. ya, a ver, voy a volverlo a mandar. O sea, mm, Bienvenidos a Escuela Online de Ahora, Salud. Ya Ahora conocemos sí, las dos sí divisiones se escucha. esqueléticas y ya hemos gracias. iniciado el estudio de la división axial, abarcando los huesos planos de la bóveda craneal. Formando parte del cráneo, existen dos huesos de compleja forma localizados por debajo de esta bóveda craneal, es decir, en la base del cráneo. Me refiero al hueso esfenoides y al hueso etmoides. En este audiovisual vamos a proceder al estudio anatómico de los mismos. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. El hueso esfenoides se encuentra en la parte media de la base del cráneo. Se articula con los huesos temporales, parietales, occipital, frontal, cigomáticos, palatinos, maxilares, etmoides y vomer. Tiene la curiosa forma de una mariposa con las alas desplegadas, localizándose su cuerpo en la parte medial del mismo, lugar que contiene un espacio denominado seno esfenoidal, el cual drena a la cavidad nasal. En la cara superior del cuerpo del esfenoides se encuentra una estructura en forma de silla de montar y que se denomina silla turca, cuyo asiento es una fosa que contiene la glándula hipófisis, a la cual protege. De ahí el nombre de fosa hipofisaria. Entre el cuerpo y las alas menores se encuentra un orificio denominado foramen o conducto óptico, a través del cual ingresan dos importantes estructuras como son el segundo par craneal, nervio óptico, y la arteria oftálmica. Las alas menores se encuentran por encima de las alas mayores. Las primeras forman la parte superior de la órbita, mientras que las segundas forman la parte posterior. Entre ambas se encuentra una hendidura triangular, denominada fisura orbitaria superior, por donde transcurren vasos y nervios craneales. Desde la zona de unión del cuerpo con las alas mayores parten hacia abajo unas estructuras denominadas apófisis pterigoides. En ellas se insertan algunos de los músculos que movilizan las mandíbulas. En la base de las apófisis pterigoides se pueden apreciar agujeros por donde transcurren ramas nerviosas del nervio trigémino, así como vasos sanguíneos que irrigan las meninges. Karin, en la meninge se quedó o hasta ahí nomás el audio. Darín, me parece que nos ibas a poner otro audio, pero el que se ha reproducido ha sido el primero.
¿O me equivoco? No, 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 Aló, no. este, Sí, está quedando la meninge. lo detuve el video porque tocaron la palabra meninges. Quería explicarle a qué se referían con meninges. Debajo del hueso craneal, de los huesos craneales, tenemos 3 capas que protegen a la masa encefálica, a la materia gris, al cerebro, y que se les llama meninges, que son la dura madre. Empezamos de arriba, lo que está más próximo al cerebro, que es la dura madre, la aranoides y la pía madre. La pía madre es la que está más cerca al cerebro. Es como si cuando estamos en invierno nos ponemos varios foros. Primero nos ponemos la que es más gruesa, en la casaca. La casaca vendría a ser el hueso craneal. Debajo del hueso craneal nos ponemos la primera chompita, que es la dura madre. Debajo de la primera chompita, que es la dura madre, nos ponemos otra chompa, que es la aranoides. Debajo de la segunda chompa, que es la aranoides, nos ponemos una tercera chompa, que es la pía madre. La pía madre es la chompa que está más pegada al cuerpo. Entonces, el encéfalo, el cerebro propiamente dicho, está protegido por las 3 capas de meninges y por los huesos craneales. ¿Se entendió esta parte de meninges? Karim, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Percy. Karim, no se te escucha bien porque ya empezó una tormenta acá en la selva, así que me voy a tener que retirar. No sé si me escuchas. Sí, te escucho. Entonces, pero quiero saber si las demás personas entendieron lo de meninges. Continuamos. Karim. Dime, César. No. Respondiendo a tu pregunta, que sí, que son 3 capas. O sea, la que me dijiste que la vía madre era la que estaba más cerca al cerebro, la aracnoides dijiste. Sí. Y La dura madre. Y la dura madre. Dura madre, sí. De acuerdo. ¿Te acuerdas de lo dura que es su mamá para darte propina? La dura madre. A mi mamá yo tenía que darle más bien. Ok, seguimos viendo el video. Por su parte, el hueso etmoides es un pequeño hueso que se localiza en la región anterior del piso craneal, entre las órbitas y con un aspecto esponjoso que le proporcionan sus denominados orificios cribosos. Se articula con los huesos frontal, propios de la nariz, palatinos, lagrimales, esfenoides, maxilares y vomer. El hueso etmoides tiene una importante función estructural de sostén de la cavidad nasal. También presenta una zona denominada placa cribiforme compuesta de numerosos orificios y por el denominado foramen olfatorio, por donde transcurre el nervio olfatorio. En la parte superior de esta placa se proyecta una apófisis con forma triangular que sirve como inserción a la membrana que separa los 2 hemisferios cerebrales, la hoz del cerebro. Esta apófisis recibe el nombre de crista galli por su parecido a la cresta de un gallo. En la parte inferior de la placa cribiforme se proyecta una estructura ósea denominada placa perpendicular que constituye la parte superior del tabique nasal. A ambos lados de esta placa se proyectan 2 apófisis delgadas y cilíndricas denominadas cornete superior y medio.
cuya función ahí ustedes comienzan a escuchar cómo cada parte de este huesito, etmoides, comienza a formar, ¿no? La estructura de nuestra nariz. Comienza a decir que primero dijo que había los orificios por donde pasaba el nervio olfatorio. Ahora está hablando de la formación de los cornetes nasales. Ese hueso etmoide forma los cornetes nasales superiores. Ponemos nuestros dedos índices al costado de nuestra nariz, a la altura de los ojos. Vamos a sentir una estructura ahí, a los lados. Estos son los cornetes nasales superiores. es la de generar flujo de aire turbulento, así como facilitar el calentamiento y humidificación de este aire. Este flujo de aire turbulento permite que muchas partículas inhaladas queden atrapadas en el moco que reviste la cavidad nasal, con lo cual se purifica este aire inhalado antes de que penetre en las vías respiratorias. Bien. Bien. Con estos dos audiovisuales, ¿se ha ayudado a entender un poco mejor los huesos del cráneo? ¿Hay alguna duda? Me gustaría que me compartan si ha quedado claro el contenido, por favor. ¿Alguna sugerencia? Sí, ha estado claro, Karin. Y al contrario, nos has hecho recordar muchas cosas que a veces uno se olvida y algunas cosas que has aumentado. Gracias. Señorita Cecilia, ¿todo claro? ¿Hay algo que debamos reforzar? Todo bien, Karin, gracias. Ok. Entonces, hasta la clase, dígame, señorita Patti, le escucho. Todo está bien la explicación, señorita Karin. Muy bien, muchas gracias, Patti. Muchas gracias por tu atención. Señor Jaime, ¿todo bien? ¿Todo se entiende hasta donde hemos avanzado? Bien. Entonces, yo les pedí unos materiales, ¿no? Las semillas. Por favor, tráiganlo para la siguiente clase. La caja ya no, la caja ya la pueden dejar. Solamente lo que es las semillas. Pero de todas maneras, en la semana yo voy a repetir en el grupo. ¿Alguna consideración más, por favor, antes de despedirnos? Karin. No, Karin, muchísimas gracias. Karin,